Hoy es viernes 25 de abril, déjame hacer el ajuste aquí, ustedes saben bien que yo siempre debo de hacer. Ah, mira qué bien me salió todo. Está bien aquí, salió todo bien aquí, ya estamos. Ok, ok. Estamos en nuestro negocio de nuestro Padre Celestial. Sí, a ver, ya estamos en el negocio, ¿no? Sí. Ah, sí, ya estamos en el negocio ya. Ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos al ajuste que tengo que hacer aquí. Y veramente. Ok. Bueno, como ya ustedes saben, estamos estudiando aquí el el libro de Romanos. Estamos en capítulo 8. Estamos hablando aquí acerca de todas las cosas que Jesucristo ha hecho por todos nosotros, la que ha hecho, la que está haciendo y la que seguirá haciendo. ¿Ok? Yo quisiera de que usted eh, se imagine que está atrapado en en una habitación oscura, y que está usted en una habitación oscura y que no puede salir ni nada. Y no sabes cómo puede salir de esa habitación oscura. Y entonces de repente, ¿qué sucede? De repente alguien abre la puerta. Alguien abre la puerta, usted no sabe quién es que le abre la puerta. Jesucristo. Esa persona es Jesucristo que le abre la puerta. Entonces es una cosa que te voy a decir, Él no solo te muestra la salida, Jesucristo solamente no te muestra la salida, sino que te da la libertad de caminar hacia ella. Él no te da la salida solamente, Él te da la libertad para caminar hacia ella. Así, así mismo, de esa misma forma es la relación con Él, en medio del mundo que a menudo parece oscuro. Y en Cristo encontramos la luz en medio de un mundo que parece oscuro, un mundo que parece oscuro y es oscuro. En Cristo encontramos la luz que nos guía hacia la libertad, el poder y la seguridad. Mira un pájaro para que usted vea, imagínese un pájaro enjaulado que al abrir la puerta de su jaula decide no salir por miedo. Así ven muchos en el mundo temorosos de la libertad que Cristo ofrece. Muchas personas le tienen miedo a la libertad que Cristo ofrece. De esa misma manera, pero al igual que el pájaro, que necesita darle el salto de fe, el pájaro tiene que darle un salto de fe. Nosotros también debemos confiar en que Dios tiene un propósito y un camino liberador para nosotros. La verdadera libertad en Cristo comienza cuando decidimos salir de nuestra zona de confort. Es que estamos confortables y no queremos salir de las cosas que nosotros estamos haciendo por temor a otras cosas. Y siempre con Cristo todas las cosas va a ser muy bonito. Todos nosotros que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, somos libres en Cristo. Estamos libres en Cristo y esa es la verdadera libertad. Vamos a estudiar aquí el libro de Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 39. En en este capítulo es un poderoso pasaje que describe la liberación del pecado y la condenación mediante la obra redentora de Jesucristo. Este capítulo destaca la vida en el Espíritu, la promesa de una herencia eterna y la seguridad de la unión de Dios.
Aquí en esto que vamos a estudiar hoy, nos ofrece a nosotros los cristianos la certeza de que no hay condenación para aquella persona que se encuentra en Cristo. No hay condenación para aquella persona que está en Cristo. Y entonces, ¿qué hace eso? Que eso nos brinda esperanza. ¿En medio de qué? En medio de las luchas y dudas sobre su salvación. Recuerda que a pesar de las dificultades, somos más vencedores a través de aquel que nos amó. Solo nosotros no somos vencedores, pero nosotros somos vencedores a través de Jesucristo, que nos amó desde el principio. El sermón, sí, el sermón no. Lo que voy a enseñar aquí hoy enseñará que en Cristo somos liberados de la condenación del pecado. En Cristo nosotros somos liberados de la consideración del pecado. Somos empoderados para vivir por el Espíritu y asegurados en el amor inquebrantable de Dios, lo cual transforma nuestras vidas. Cristo es el centro de Romanos 8. Cristo es el centro de Romanos 8. Aparte de Cristo, es el centro de toda la Biblia completa, pero aquí en este versículo específicamente es el centro de el capítulo 8. Su sacrificio, el sacrificio que él hizo, nos libera. ¿Nos libera de qué? De la condenación y de su intención. Nos asegura que disfrutamos de una relación restaurada con Dios Padre. Él es la fuente de nuestro poder y esperanza. Aquí la idea central aquí es que en Cristo encontramos libertad, poder y seguridad en un mundo lleno de ¿qué? De condenación y tristeza. Bueno, vamos aquí a ver lo que dice esta hermosa carta que Pablo escribió a los romanos, que es capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer, vamos a estudiar aquí. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, la vida de vida en Cristo, es Jesús, es Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se ajusta, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Ay, Dios mío.
Qué cosa más linda aquí está diciendo el hermanito Pablo. Está diciendo cosas que son verdaderamente profundas y vamos a ver aquí lo que está diciendo aquí. Vamos a comenzar en el versículo 1. Mira cómo dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que lo que están es que en Cristo Jesús no va a haber condenación para ellos, no va a haber condenación para ellos, no va a haber condenación para ellos, pero ¿cómo es que no va a haber condenación para ellos? Los que andan conforme a la carne, no, no va a haber no va a haber condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienes que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque si no, de todos modos va a seguir condenación. Pero mira, aquí, fíjate, el requisito que debe tener una persona para que no haya condenación. Fíjate, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que usted tiene que andar conforme al Espíritu para que no haya condenación. Más claro, no se puede entender. Más claro, no se puede decir. Está clarito. Fíjate ahora aquí lo que dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Recuérdate que dice aquí, porque la ley del Espíritu, existe, fíjate, la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida ¿en quién? En Cristo. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué es que no hay condenación en usted? Porque usted vive en el Espíritu y porque el Espíritu de Cristo te ha dado libertad de la ley y del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que no hay condenación para las personas que viven en Cristo y que están en Cristo y están haciendo las cosas como el Espíritu Santo quiere que lo haga. Por lo que la ley, por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo. Mira, pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo hacer nada, ya que era débil por causa de la carne. ¿Por qué era débil? Era por causa de la carne. Dios lo hizo Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne de quién? En la carne de Jesús. Dios convirtió a su Hijo en pecado porque su Hijo no cometió ningún pecado. Todos nosotros sabemos bien eso, de que su Hijo no cometió ningún pecado. 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mira lo que está diciendo él, lo que está diciendo Pablo, está diciendo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es como usted no va a tener condenación. No va a tener condenación cuando usted ande en el espíritu y no ande en las cosas de la carne. Mira, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tú eres grandísimo, tú eres grandísimo. Uno está enseñando muchas cosas. Uno siempre nos está enseñando muchas cosas. Mira cómo dice aquí en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne
ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sí, ¿qué quiere decir? Que si tú estás viviendo en las cosas de la carne, vas a seguir poniendo tu mente en las cosas de qué? De la carne. Pero si viven conforme a lo que dice el Espíritu, van a vivir en las cosas de el Espíritu. Ay, Dios mío. Porque la mente puesta en la carne, la muerte, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Ay, Dios, este versículo tengo que aprendérmelo bien. Fíjate, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que cuando usted tiene la mente puesta en la carne, estás muriendo, estás muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por eso mismo es que hay tantos problemas y tantas cosas en nuestras iglesias y lo tenemos entre los amigos, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ponemos las cosas en las cosas de la carne y no estamos haciendo las cosas como la Biblia dice que debemos hacer. Todos pecamos con la mente, con los ojos, con nuestras acciones, pero nosotros tenemos que tratar la manera de hacer las cosas espiritualmente y no dejar de hacer las cosas carnalmente, porque las cosas carnales son cosas muertas y lo carnal no se lleva con lo espiritual. Bueno, está bien, vamos a seguir aquí. Un fenómeno, es un fenómeno. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente, la mente, la mente puesta en dónde? En la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios porque la carne quiere lo de la carne y hace las cosas de la carne. Entonces los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mm. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué Pablo le está diciendo a esto a ellos? Y nos lo está diciendo a nosotros. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mm, es mucho que un solo corazón. Mucho, mucho. Mira lo que dice. Mira, sin embargo, ustedes no están en la carne. Ya ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Están en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. De esa es la única forma en que ustedes pueden saber de que están que tienen el Espíritu. Sin embargo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿y cómo es que se demuestra y cómo es que nosotros podemos saber si el Espíritu de Dios vive en ustedes, habita en ustedes? Cuando nosotros veamos de que hay amor, de que hay paz, cuando nosotros veamos de que hay cosas que estás haciendo de la misma forma que Dios quiere que la haga, entonces nosotros podemos decir de que el Espíritu está habitando, está viviendo entre ustedes, o el Espíritu vive, lo que muchas veces las personas no dejan que el espíritu trabaje. La gente quiere trabajar a su forma y a su manera. Y nosotros para poder hacer las cosas de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si tú no tienes el espíritu de Cristo, tú no eres de él. Tú no eres de él. Y si Cristo está en ustedes, fíjate, y si Cristo, esto es en versículo 10, estamos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto, esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces nosotros estamos vivos, ¿por qué? Porque tenemos el espíritu y estamos vivos por causa de qué? De la justicia. Si eso es,
si Cristo está en nosotros. Aunque nosotros tengamos un cuerpo muerto, tenemos un cuerpo muerto a causa del pecado. Y sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Hay que analizarlo, hay que analizar lo que está diciendo aquí. Vamos a analizarlo bien. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habitan ustedes, fíjate lo que le está diciendo aquí Pablo, que si el espíritu, que el espíritu de Dios, que fue el que resucitó a Jesús entre los muertos, vive entre ellos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. También, fíjate, el mismo Espíritu de Dios que fue el que resucitó a quien, a Jesucristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en usted, por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros, nosotros podemos tener una vida cambiada. Nosotros podemos la vida a su cuerpo. Y entonces no vamos a darle, Él nos va a dar vida a nuestros cuerpos mortales, Él nos va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Aquí, en este pasaje que estudiamos del 1 al 11, ¿no? Podíamos ver que Cristo, podemos ver que Cristo es como un liberador, un liberador de la condenación y nos llama a vivir según el Espíritu. En este pasaje que acabamos de leer, sugiere que a pesar de nuestras debilidades humanas, tenemos el poder del Espíritu que nos guía hacia una vida transformada, apartándonos de la condenación del pecado. Entonces el pecado trae condenación, pero si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, vamos a estar viviendo y vamos a tener libertad por mediación de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, pero esa libertad que nosotros tenemos, no es una licencia para nosotros pecar, es una, no es una licencia para nosotros pecar, sino es una invitación a experimentar una vida nueva, una vida en abundancia, bajo el cuidado de quién, bajo el cuidado amoroso de quién, de Dios. Todos nosotros sabemos y podemos saber y podemos encontrar que en Cristo todos nosotros somos liberados de la condenación y llamados a vivir según el Espíritu. En este pasaje nos sugiere a nosotros que a pesar de nuestras debilidades humanas, tenemos el poder del Espíritu que nos guía hacia una vida transformada, apartándonos de la condenación del pecado. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar, ¿no? A pensar cómo la libertad no es una licencia, sino una invitación de experiencia para el bajo de cuidado amoroso de Dios. Mire, hay muchas veces de que nosotros pensamos en las cosas y son las cosas carnales, mientras que nosotros estemos pensando en las cosas carnales, nosotros no vamos a poder tener ningún tipo de relación con Dios, porque Dios mandó, mandó a su Hijo Jesucristo, lo puso, lo hizo carne, lo vio carne, ¿para qué? Para que
se muriera por todos nosotros, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces nosotros estamos adoptados a una familia, estamos adoptados a una familia espiritual. Mira lo que dice aquí en el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Fíjate, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Mira qué bonito está diciendo aquí. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne. Nosotros somos deudores, pero no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, el Espíritu es el que hace morir las cosas de la carne. Aquí lo dice clarito, habrán, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué quiere decir? Que por mediación de las cosas del Espíritu, por mediación de las cosas que nosotros aprendemos acerca de lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a vivir. Vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios y si tú le haces caso a las palabras de Dios, ¿qué quiere decir? Que todas esas personas que le hacen caso a la palabra de Dios son hijos de Dios. O si ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por la cual clamamos Abba, Padre. Más claro, no se puede decir. Ustedes, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, que el espíritu que recibieron ellos y que hemos recibido nosotros que nos hemos bautizado, que no es un espíritu, claro, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos Abba, Padre. Usted sabe bien, óigame, pensar, de que, solamente pensar, yo quisiera que ahora nos pongamos a pensar, no, solamente pensar de que Dios, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios lo ha hecho todo por todos nosotros, de que Dios es poderoso, Dios para los truenos, Dios para la lluvia, Dios hace todas esas cosas y Dios es el Padre de nosotros, es el Padre de nosotros. Muchas veces con nuestro Padre carnal, nosotros lo elogiamos, nosotros le pedimos esto y nosotros queremos hacer como Él y no hacemos ni una cuarta parte de lo que debemos hacer con nuestro Padre espiritual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí Pablo. Así que como hijo, así somos hijos. Somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Él. Sin embargo, padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, que Cristo es nuestro hermano también. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también
glorificado con él. Entonces tenemos que padecer, tenemos que sufrir junto con Cristo. ¿Para qué? Para nosotros ser glorificados, para que nosotros seamos glorificados ¿con quién? Con Cristo. Todo es en Cristo, todo es en Cristo, todo es en Cristo, no es en nosotros, porque si es en nosotros, es en la carne, y la carne no tiene ningún tipo de relación con las cosas espirituales. Yo quisiera que pensáramos y que nos dé a nosotros, ¿cómo te dice? Nos enseña a nosotros que nosotros podamos comprender que sin el Espíritu, nosotros no somos liberados, no somos liberados ni tampoco somos adaptados como los hijos de Dios, sin nosotros, sin el Espíritu. Y por las cosas que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, sin eso, nosotros no somos liberados, ni somos hijos adoptados, hijos y hijas de Dios. Todo eso es por mediación de Jesús. Todo es por mediación de Jesús, no es por mediación de nosotros. Cuando usted está identificado espiritualmente, cuando usted está identificado espiritualmente, identificado espiritualmente en el sentido de que usted siempre quiere hacer las cosas por Dios y para Dios y como Dios quiere que uno lo haga. Esa confianza te va a dar una seguridad en medio de todas las dudas. Quiere decir que no vas a tener dudas. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a enseñar a ti todas las cosas que son realidad y muchas de las cosas que son realidad vienen con mediación de pensar en las cosas del Espíritu. Pero si mientras estamos pensando en las cosas carnales, no vamos a entender nada de lo que Dios quiere que nosotros aprendemos. Y entonces vamos a aprender a cómo vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios nos transforma y nos da propósito y dirección. Vivir como hijos de Dios nos transforma y nos da propósito de dirección. Si usted ve a un hermanito o a una hermanita que no se está transformando su vida, que no tiene propósito y dirección, quiere decir de que no está haciendo las cosas espiritualmente, está haciendo las cosas como la carne le está diciendo. No le están haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener Siempre tenemos que tener una esperanza, tenemos que tener una esperanza cuando estemos sufriendo tenemos que tener esperanza. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos sufriendo tenemos que tener fe en los sufrimientos. Mira lo que dice aquí el libro de Romanos, versículo 8, versículo, capítulo 8, del 18 al 27. Vamos a ver lo que dice aquí ahora. Pues considero que los tiempos de sufrimiento de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos da de ser revelada. Mira lo que está diciendo aquí. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser elevada. Va a ser una gloria que va a ser elevada y va a ser muy buena. Y es es una glorificación que vamos a tener por mediación de quién, de Jesús. Pues considero que los sufrimientos siempre vamos a sufrir y los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser relevada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una gloria muy relevada, muy bonita, vamos, las cosas van a ser muy bonitas. Que el sufrimiento que estamos pasando por estos momentos no va a ser nada comparado con la gloria que nosotros vamos a tener. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo
profundo de esta creación es guardar asociadamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Y de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Si uno no ve, no tiene que esperarlo porque ya lo está viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No? Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él intercede a los cristianos, a los santos, por la conforme voluntad de Dios. Debemos tener en cuenta una cosa, ¿no? De que este sufrimiento que nosotros tenemos en estos momentos no se va a comparar, no se va a comparar con la gloria futura que nos espera. Aquí en estos versículos que podemos reflexionar sobre el propósito redentor de nuestras pruebas y como el Espíritu intercede en nuestras debilidades. El Espíritu siempre va a estar presente en las cosas que nosotros somos débiles. El Espíritu siempre nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero tenemos que dejar que el Espíritu trabaje. No podemos hacer las cosas en la carne. Entonces vamos a tener una gloria futura. En esta gloria futura, esto nos debe motivar ¿a qué? A preservar. Y también nos recuerda que Dios está orando activamente para nuestro bien, aún en tiempos de pruebas. Dios siempre está trabajando para nosotros. Y muchas veces que pensamos de que no tenemos que sufrir. Jesucristo sufrió y tenemos que sufrir. ¿Para qué tenemos que sufrir? Para nosotros fortalecernos más y depender mucho más de Dios, porque muchas veces nosotros debemos depender en nosotros mismos. Tenemos que tener confianza en el propósito de Dios. Tenemos que tener confianza en el propósito de Dios para con todos nosotros. Mira lo que dice aquí el libro de Romanos, versículo 8, del 28 al 30. Mira lo que dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos,
entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Todo eso es por mediación ¿de quién? De Jesús. Mira lo que dice aquí en el 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, todas las personas que aman a Dios y todas las cosas que suceden en ese tiempo a ellos, ¿qué va a suceder? O que ellos fueron llamados para qué? Conforme a propósito de Dios. Y todas las cosas van a salir es para bien. Todas las cosas van a ser para bien. Todas las cosas. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Todo lo que usted haga, usted crea de que van a salir mal, todas las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios y fuimos llamados para eso. Mire, porque los que de antemano conoció, también los predestinó ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo hizo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sea el primogénito de entre, ¿qué quiere decir el primogénito? Que sea el primero, ¿entre quién? Entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué quiere decir? De que a todas las personas que predestinó, Él los llamó. Y a todos los que llamó, los justificó. Y a todos los que justificó, esto también glorificó. Ay, Dios. Bueno, aquí podemos ver en estos versículos, ¿no? De que todas las cosas que Dios, todas las cosas que nos suceden, no van a suceder para el bien, van a ser por el bien. ¿Por qué? Va a ser por el bien porque nosotros amamos a Dios y Dios nos ama a todos nosotros. Y aquí podemos ver la seguridad grandísima que tiene Dios. Es un plan que es redentor. Tenemos, aquí podemos ver la soberanía de Dios y su plan redentor. Yo quisiera que nosotros podamos analizar un poco cómo estas cosas que Dios nos enseña a todos nosotros, de que no, las cosas malas se van a convertir en buenas. Podemos analizar de que nosotros tenemos paz, nosotros podemos tener paz en Dios y tenemos que tener confianza, sabiendo que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Tenemos que tener confianza y tenemos que tener paz al saber de que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y si verdaderamente estamos transformando nuestra vida perspectivamente ante los desafíos y nos llama a vivir con propósito, nos llama a vivir con propósito. Nosotros tenemos que tratar la manera de desafiar las cosas que están sucediendo y dejársela a Dios, dejársela todo a Dios y dejar que el Espíritu trabaje en nosotros. Ahora aquí es muy bonito tener una seguridad en el amor de Dios. Es muy bonito estar, todos nosotros estamos en Cristo, todos nosotros debemos tener una seguridad en el amor de Él. Vamos a ver aquí lo que nos quiere decir ahora aquí este, estos versículos de 31 al 39. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 8. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Mira lo que está diciendo Carlos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también junto con él
todas las cosas. Mira lo que dice. Voy a repetir aquí. Mira, entonces, ¿qué diremos? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie, porque Dios está con nosotros. Fíjate ahora aquí lo que dice aquí en el versículo 32. El que no negó ni a su hijo propio, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Él le entregó a su hijo propio para que todos nosotros tengamos relación con él. Entonces le pregunta aquí, Pablo pregunta aquí, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y ustedes saben bien todas las cosas de que Dios le dio a su Hijo Jesús. Y nosotros somos hijos de Jesús y nosotros somos coherederos y nosotros estamos en Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién es el que te va a acusar? A ver, ¿quién es el que acusará a los hijos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién te va a condenar? Solamente Cristo. Aquí lo está diciendo Cristo Jesús, es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién? Dime quién es que nos va a separar del amor que tiene Cristo para con todos nosotros. Ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, y ni la espada. Nos va a separar del amor de Jesucristo. Mira como dice aquí ahora en el versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mm. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Jesús, Señor nuestro. Mira, qué cosa más bonita aquí está diciendo aquí en el versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ok? Porque estoy convencido, fíjate, de lo que está convencido Pablo, que ni de la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué cosa más bonita aquí para finalizar este capítulo. Está diciendo él de que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que nos pueda separar a nosotros. ¿De qué? Del amor de Cristo. Nada, no hay nada. No hay ángel, no hay nada, no hay cosas creadas y todas las cosas fueron creadas. No hay nada creada y todas las cosas fueron creadas. Entonces, con eso está diciendo de que no hay nada que nos pueda separar ¿a qué? Del amor de Cristo, del amor
que Dios tiene para con todos nosotros. Dios nos ama, Dios nos ama. Dios nos ama a todos nosotros. Y aquí esto lo podemos decir, lo podemos ver aquí, en este capítulo, en este capítulo que hemos estudiado hoy, en el capítulo 8 podemos ver el amor que tiene Dios para con todos nosotros. Ok, ya voy a finalizar aquí y nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? Nos vamos a ver el lunes que vamos a estudiar el capítulo 9. Así que muchas gracias y espero de que hayan aprendido un poquito mucho del amor que Dios tiene para con todos nosotros. Que ese amor nadie nos lo va a quitar. ¿Ok? Bye.